Saludos queridos amigos y hermanos de este canal, bienvenidos a un nuevo diálogo sabático con nuestro hermano Daniel Vera. Esta es la segunda parte de una serie de videos sobre el pecado. Sí, estamos explicando el pecado desde una perspectiva bíblica y del espíritu de profecía. Y pues esta es la segunda parte, vamos a abordar unas preguntas muy interesantes en esta segunda parte, pero no sin antes darle la bienvenida a nuestro hermano Daniel. Gracias por acompañarnos una vez más, mi hermano. Y vamos a hacer una corta oración para iniciar. Querido Dios, te queremos pedir en este momento tu auxilio, que tú, Señor, nos socorras para poder estudiar tu palabra, para poder comprender este tema tan importante, que tú nos dirijas, que tú nos guíes, mi Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mi hermano Daniel. Bueno, quisiera introducir el tema de hoy haciendo una pequeña síntesis de lo que habíamos visto la vez pasada. Perfecto. Bueno, nuevamente un muy buen día para ti. Muchas bendiciones también para todos los hermanos y hermanas que nos escuchen. Y si me permites poder compartir pantalla, Por voy supuesto. a, voy a transmitir una pequeña presentación a modo de resumen de algunos de los aspectos esenciales que estuvimos viendo el día de ayer. O sea, la sesión pasada. La sesión pasada. Bien, aquí tenemos. Aquí, bueno, el concepto de pecado, como hemos visto, eh, tiene varias aristas que necesitan ser estudiadas y precisamente lo que hemos tratado de hacer aquí es como una especie de ejercicio basado en la Biblia y en el espíritu de profecía, como tú muy bien mencionabas, para poder escudriñar cuál es el concepto que como adventistas nosotros deberíamos ir entendiendo a fin de tener una comprensión más eh, correcta en relación a la verdad presente que se nos ha entregado como pueblo. Hay una cita que considero fundamental, esta está en el conflicto de los siglos y el conflicto inminente, que es otra versión que transcribe la misma cita, y dice lo siguiente: es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue nada responsable de la introducción del pecado en el mundo, y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. Hasta ahí yo creo que nosotros tenemos bastante claro el aspecto introductorio. El pecado se origina en el universo, ¿cierto?, como una rebelión que comienza primeramente en el corazón de Lucifer, pero esto no tiene ninguna explicación desde el punto de vista racional de la lógica, porque cuando nosotros pensamos efectivamente en el gobierno divino, en la forma como Dios crea, como Dios actúa con sus criaturas, en la felicidad que provee para cada ser creado, en realidad el pecado no tenía ninguna necesidad de existir. Ese estado de disconformidad que comenzó a crear, ese sentimiento de disconformidad que comenzó a crear Lucifer, no solamente en su propio corazón, sino en el corazón de todos los ángeles y todos los seres con los que él conversaba, precisamente, da cuenta de algo que no se puede entender. Ellos no tenían absolutamente ninguna necesidad, todas sus necesidades estaban plenamente satisfechas. Por eso, de ese punto de vista, no hay nada que pueda justificar o explicar el origen del pecado. El pecado, dice a continuación esta cita, es un intruso. No hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Este es un punto fundamental porque justamente tiene que ver con lo que ya nos implica a nosotros. Las definiciones de pecado se tocan con este aspecto y a veces nosotros no nos damos cuenta. Voy a seguir leyendo. Dice, si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Fíjense, cada vez que uno trata de explicar o establecer una relación de causalidad, es decir, pecamos porque hay una razón que lo explica, ¿ah? Que justifica o que excusa o disculpa el pecado. Bueno, como sea que lo queramos llamar, si establecemos esa relación de causalidad, obviamente que estaremos eh, justificando el pecado y dejaría de ser pecado.
esto no es menor, es muy importante porque esto lo dice la sierva del Señor. La única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. Pecado es transgresión de la ley. Que lo que hace la profeta no es otra cosa sino adherirse a la definición bíblica. Lo que ella hace es, en su rol de profeta, hacer una aplicación inspirada. Nosotros en el reciente Congreso Mundial del año 2022 se ratificó que el espíritu de profecía es una guía inspirada para interpretar la escritura. A mí me llama mucho la atención y me llama mucho la atención esa expresión porque es muy importante, es muy relevante para nosotros. Si es una guía inspirada para interpretar la escritura, entonces como comentarios al texto, como comentarios a definiciones bíblicas, no tienen ninguna comparación. Yo no voy a colocar en el mismo nivel un comentario de un teólogo, un erudito, por muy erudito que sea, por muy respetable que sea, a la misma altura que un comentario inspirado, Exacto. ciertamente. Esto, y volvemos a repetir, no significa que la labor teológica, la erudición no tenga valor. Tiene valor, pero tiene que estar sometido a la ley y al testimonio, no al Exacto. revés. Entonces, aquí vemos una demarcación hermenéutica que impide otras posibilidades. Cuando me dice la profetisa, la única definición de pecado es la que da la palabra de Dios, pecado, transgresión de la ley, está impidiendo otras posibilidades. Luego dice, es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Es decir, enmarca el concepto de pecado en una definición que es bíblica, primero que todo. Segundo, en una definición que es espiritual, porque la naturaleza de la ley divina es espiritual. La ley es espiritual. El concepto de pecado también se define como algo de un alcance espiritual. Afecta espiritualmente a los seres. Espiritualmente, Lucifer quedó afectado, evidentemente, con la transgresión. La transgresión es un concepto ante todo espiritual. No se remite meramente a actos externos, tiene que ver con una decisión, una decisión que se da en el ámbito de la mente y que por lo tanto afecta el carácter de los individuos. Aquí tenemos entonces estos dos contrastes. La posición a las que somos llamados como adventistas a creer es que pecado es únicamente transgresión de la ley. Esa es la definición bíblica y es la definición apoyada por el espíritu de profecía. Las definiciones que hoy en día se manejan a nivel de la teología contemporánea, y esto no hablo solamente en el ámbito, digamos, del protestantismo en términos generales, sino incluso también ha penetrado fuertemente dentro de nuestra iglesia adventista, es que pecado no solo es transgresión de la ley, sino también un estado de condición. El problema de esto es que es absolutamente incompatible manejar ambas definiciones. ¿Por qué? Porque en el ámbito del pecado como transgresión de la ley, yo hago énfasis en la decisión individual del ser humano o de la persona, ¿cierto? Hago énfasis en la decisión individual. La transgresión es una decisión, es un acto nuestro, pero en el pecado como estado o condición del ser, como algo ontológico, como comentamos la vez anterior, no está implicada mi decisión. Yo elija o no elija pecar, voy a ser siempre pecador. Por lo tanto, hace totalmente irrelevante la decisión primera, el pecado como transgresión de la ley. Lo hace totalmente innecesaria. Es decir, la noción de pecado como estado o condición se come la definición de pecado como transgresión. No son compatibles. Y es un aspecto que no podemos olvidar. Por otro lado, pecado como transgresión alude, por supuesto, a la culpa propia, producto de las decisiones que individualmente hemos contraído. En el caso del pecado como estado o condición, hablamos de una culpa más bien heredada. Y esto tiene serias implicancias, porque una de las más importantes es que presentaría a Dios como un Dios injusto. Porque ¿cómo Dios puede darle un tratamiento de culpable a bebés que no han tenido decisión ni oportunidad de elegir? Nacen como pecadores por una decisión y por transgresiones que ellos no cometieron.
Entonces, obviamente, ni la Biblia, ni el espíritu de profecía respalda esto. Leíamos ayer Ezequiel 18, del 18 al 20, donde dice efectivamente que el, el hijo no hereda, ¿no es cierto?, la culpa del padre, ni el padre del hijo, sino que cada uno es responsable de su propio pecado. El alma que pecare esa morirá. La justicia del justo será sobre él, la impiedad del impío será sobre él. Estamos hablando de una culpa individual. Eso es lo que la Biblia respalda. Y por Ujú. supuesto también el espíritu de profecía. El pecado como transgresión de la ley se origina en la mente. Es una decisión que parte en la mente. No parte en los actos externos. No siempre el pecado se va a exteriorizar. Ya el Señor Jesús lo decía ciertamente al establecer que todo aquel que codicia, ¿no es cierto?, Eh, comete pecado, Adulterio pero en su aquel que propio mira a una cuerpo. mujer justamente para codiciarla en su corazón, adulteró con ella, ¿no es cierto? Hay un tema ahí en relación al alcance del pecado que tiene que ver justamente con el ámbito espiritual. Y afecta, por supuesto, al, al, se afecta a la persona eh, en su integridad moral. Y eso es lo delicado. En cambio, en el pecado como estado de condición, se establece que el origen del pecado está en nuestro propio estado, en nuestra propia condición. En el pecado como transgresión de la ley, el pecado obviamente es tratado en la Biblia como un delito. Sin ley nosotros no podemos definir el pecado. Romanos 7:7. Yo no conocí la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es uno de los tantos textos que podemos mencionar. Pero en el pecado como estado de condición encontramos una definición de pecado donde la ley está ausente. ¿Cómo podría yo decir que el pecado es otra cosa además de transgresión de la ley si efectivamente eso significa sacar la ley de la ecuación? Y bueno, mencionábamos el ámbito del carácter y el otro en el ámbito del ser completo. Bueno, eso ya de alguna forma había sido mencionado. Entonces tenemos este pequeño esquema o cuadro que a mí personalmente me ayuda bastante porque nos ayuda a entender cómo efectivamente si hay otras definiciones de pecado que aparecen en la escritura, todas son un complemento que amplifican, complementan la definición base, que es transgresión de la ley, 1 Juan 3:4. Romanos 14:23 dice, ¿no es cierto?, que todo lo que no proviene de fe es pecado. Algunos dicen, esta es otra definición de pecado, pero miremos lo que significa acá, lo que no proviene de fe. ¿Qué es la fe? La fe es confiar en Dios. La fe consiste en confiar mi vida a Dios, consiste en permanecer en Cristo. ¿Y qué dice 1 Juan 3? Dice el versículo 6, dice, el que permanece en Cristo no peca. Es exactamente lo mismo. O sea, lo que dice Romanos 14:23 es una confirmación justamente de 1 Juan 3:4. Santiago 4:17, esa otra definición muy, muy, muy importante. Algunos, lamentablemente, han malinterpretado este texto y establecen que aquí se habla de los pecados de omisión, mientras que 1 Juan 3:4 habla de pecados de comisión. Pero en realidad todos los pecados se cometen. No hay ningún pecado eso de pecados de omisión. Quizás podríamos hablar de pecados, podría ser una categoría quizás de pecados donde nosotros actuamos o realizamos algo, claro, activamente y otro en lo que dejamos pasivamente que las cosas pasen. Pero en realidad siempre hay una decisión, siempre los pecados son de acción. El tema es Y que si no Santiago estoy cuatro mal, diecisiete y si no estoy mal, este concepto de pecado de omisión es un pecado, perdón, un concepto católico, ¿verdad? Así es, muy bien dicho. Justamente, ese es el origen real de esa categorización. Y si uno mira Santiago 4:17, en realidad lo que hace aquí es definir la Mm. imputabilidad del pecado, la imputabilidad de una transgresión. No todo pecado es imputable. Es imputable al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. A ese le es contado como pecado. Es muy claro el concepto. Y este es un término jurídico que realmente muchos de nuestros hermanos harían bien, digamos, en considerar porque los conceptos con los que tratamos a nivel soteriológico son todos jurídicos. Lo vimos la vez pasada. Estamos hablando con conceptos jurídicos. El pecado tiene el tratamiento de un delito. Pecado es definido como transgresión de la ley. Está definido en una ley. Si no hubiera ley, no habría definición de delito. Hay partes, hay abogados, hay jueces, hay un acusador de los hermanos, hay sentencias que Dios establece.
el que hace esto recibe como consecuencia la vida, el que no anda conforme a mis mandamientos, como sentencia la muerte. En Deuteronomio se establece ese principio, ¿cierto? Y aquí pongo delante de ti, de vosotros, la vida y la muerte, escoge el bien para que vivas. O sea, la elección personal es fundamental dentro de este proceso. Y hay cuatro aspectos irrenunciables. Podríamos mencionar varios más, pero yo creo que estos son fundamentales porque sea cual sea la posición que una persona pueda tener con relación al concepto, a la noción de pecado, para mí obviamente está absolutamente claro que pecado tiene que ser únicamente transgresión, y lo hemos visto y lo vamos a seguir ratificando, pero hay aspectos que son irrenunciables. Y esto es lo que lleva a que aquellos que adhieren a la posición de pecado como estado o condición, se den cuenta de que ese concepto es inconsistente con este tipo de citas que vamos a ver a continuación, porque le genera una contradicción. Por ejemplo, nadie puede renunciar a este aspecto. No estamos obligados a pecar. Ese es un aspecto fundamental. Ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. No puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a que haga el mal. Satanás nos puede atacar en nuestros puntos débiles, ¿no es cierto? Pero no es preciso que nos venza. Por severo o inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser vencedores. Esto es algo Ujú. categórico. Nadie puede decir eso y la Biblia lo ratifica. O sea, de hecho, esto ratifica en realidad lo que dice la Biblia. Eh, Habíamos visto Judas 1:24. El Señor tiene poder para guardarnos de todo pecado. Es exactamente esto lo que se establece. Someteos pues a Dios, también dice en otra parte, ¿cierto? Resistí al diablo y él huirá de vosotros. No hay ninguna excusa o disculpa para el pecado. Segundo aspecto irrenunciable. Tenemos el poder de elegir. Esto viene unido a lo anterior. Como no estamos obligados a pecar, tenemos el poder de elegir. En el camino a Cristo se establece lo siguiente: lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Y mira cómo lo dice la sierva del Señor. Este es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir. A ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle. En eso consiste nuestra elección. Podéis darle vuestra voluntad, para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad. De ese modo, vuestra naturaleza estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Es un aspecto Clarísimo. clarísimo. Tercer aspecto irrenunciable. La culpa es individual y derivada de las decisiones propias. Habíamos visto ayer justamente el texto de Ezequiel 18, y esta era la cita que, bueno, anteriormente me había faltado comentar. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres a menos que participen de los pecados de ellos. Mm, Absolutamente claro. O sea, nosotros podemos enfrentar las consecuencias, y eso es efectivamente lo que pasó con Adán también. Nosotros enfrentamos las consecuencias del pecado de Adán, y tenemos por causa de ese pecado una naturaleza caída, una naturaleza que tiende al pecado, una naturaleza con tendencias, con inclinación al mal. Pero nada de eso es una obligación a pecar. Nada de eso nos obliga a pecar. Tenemos más dificultades, tenemos una naturaleza débil, pero ser débil no es una excusa para pecar. Es precisamente porque somos débiles que necesitamos depender de una fuerza que no está en nosotros, necesitamos aprender a depender de Cristo. Ese es el aspecto fundamental. Y obviamente, bueno, unidos, o sea, te das cuenta que aquí hay una cadena de consecuencias e implicancias que están todas armónicas. Funcionan armónicamente porque precisamente son muy lógicas. El que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que permanece en él no peca. Esto es tajante, esto es categórico, esto es inapelable, incuestionable. Nadie puede decirnos a nosotros que es imposible eh, dejar de pecar. Imposible. No, acá la escritura, ¿qué dice? Todo aquel que permanece en Cristo, ¿no es cierto?, no peca. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él
y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa es la promesa que Dios nos hace. Está en nosotros creer en sus promesas. Y, Nosotros podemos escoger creer en estas promesas o desecharlas. y Pero el fíjate, problema no está ya en trabajar sobre la base de la experiencia tuya, mía o la de otro. Eso no es el parámetro para poder definir si el pecado se puede vencer o no. El parámetro para saber si el pecado se puede vencer o no está en la palabra de Dios. No hay nada más seguro que la palabra de Dios. Mi objetivo, mi mente debe estar puesta en lo que Dios ha prometido, no en lo que yo he logrado como persona no, o en lo que otra persona haya podido lograr. Hay algunos autores, incluso dentro del adventismo, que señalan que no creen en la perfección porque no han conocido ninguna persona perfecta. Eso no es un parámetro bíblico para poder establecer si la perfección claro. es lograble o no. La perfección es un concepto bíblico y aquí está el parámetro que Dios estableció, no el hombre, para poder saber si es posible de lograr o no. Claro, y fíjate que el texto dice claramente, ¿no? Y no puede pecar. O sea, lo presenta como algo inconcebible. Si tú estás Así, atado a Cristo, si tú has nacido de Cristo y permaneces en Cristo, el texto es claro, dice, simplemente no puedes pecar. Es imposible que así, peques si es que cumples la condición de haber nacido en Cristo y de permanecer en Él. así Entonces es. es una consecuencia natural de estos dos principios, ¿no? Amén. Justamente es la consecuencia natural y por eso resulta imposible que alguien pueda mantener la idea o la noción de pecado como estado de condición para justificar qué. Para justificar que seguiremos pecando, si la Biblia es clara en establecer que no es el propósito de Dios y no está dentro del plan de Dios y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, si nosotros somos sinceros y honestos, ¿cuál es el objetivo real de defender el pecado como estado de condición? ¿Cuál podría ser la única razón real de poder querer adherir o sostener o aferrarse a esa definición? Yo no veo en realidad ninguna razón para aferrarse a una posición que no tiene fundamento en la Biblia, no tiene ningún fundamento en la Biblia ni en el espíritu de profecía. Claro, y lo único que a Y, mí se me ocurre cuando tú preguntas eso es que si la gente no reconoce esta evidencia bíblica tan clara, simplemente es por su propia complacencia, autogratificación. Quieren seguir viviendo en pecado, ¿no? En pocas palabras. El pecado mira, los tiene atados y buscan justificativo para el pecado. Entonces, siento que es más bien una manera de buscar cómo justificar el pecado, cómo seguir viviendo una vida de complacencia, de hedonismo, o bueno, simplemente seguir viviendo la vida como si nunca Cristo hubiese llegado a ellos. sabes que es tan importante lo que mencionas porque cuando nosotros presentamos estos temas, eh, nos ponemos en una situación sumamente compleja. La gente piensa o pretende que nosotros nos presentamos estas citas como una evidencia de que nosotros mismos somos absolutamente perfectos y desde una posición de soberbia u ostentación de santidad nos permitimos calificar a los demás o juzgarlos en función, digamos, de su no aceptación de estos conceptos y como que ellos son, digamos, los pecadores. En realidad aquí no se trata de eso, para nada. Nosotros, y de hecho eh, todos los que presentamos esta idea, presentamos lo que la Biblia dice, lo que los testimonios establecen. Es ahí donde nosotros tenemos que mirar, es ahí donde ellos tienen que mirar. Nosotros sabemos perfectamente que no somos seres exentos de pecar. Ese es un aspecto importante. Mientras estemos en esta tierra, nosotros no estamos exentos de pecar. Lo que estamos diciendo precisamente es que debemos aprender a permanecer constantemente en Cristo, porque el que permanece en Cristo no peca. Creer en esa promesa me hace eh, soberbio, creer en esta promesa me hace disidente, creer en esta promesa me hace no bíblico. No, yo estoy creyendo en una promesa y me aferro a esta promesa porque sé que el que persevera hasta el fin ese será salvo. Estoy en la misma lucha que tú, en la misma lucha que el hermano del lado, que la hermana del lado. Todos estamos en la misma lucha. Pero hay un tipo de teología que produce una falsa seguridad. Y es contra esa falsa seguridad contra la que nosotros estamos en el fondo discutiendo.
porque la teología que enseña que nosotros vamos a ser salvos en nuestros pecados o como pecadores, en el fondo no es una teología bíblica. Nosotros indudablemente todos somos pecadores en el sentido de que todos hemos pecado. Todos hemos acudido a Cristo como pecadores, pero como pecadores arrepentidos. No tenemos que olvidar eso. Cristo viene a salvar al pecador, pero al pecador arrepentido. No podemos pensar que Dios nos va a salvar en nuestros pecados si estos pecados no han sido entregados a Él, confesados y nos hemos apartado. ¿Cuál es la orden que Cristo hace cuando a nosotros nos limpia de todo pecado? Dice, vete y no peques más. El propósito del Evangelio es grabar precisamente la ley de Dios en nuestro corazón. Y si la ley de Dios está grabada en nuestro corazón, no hay espacio ni lugar para la transgresión, porque si la ley está grabada, lo opuesto a ello es precisamente la transgresión. El deseo de Dios es que estemos en armonía con Él, en armonía con su carácter. Por lo tanto, el deseo de Dios es efectivamente que entendamos lo esencial de este concepto, porque de otra forma viviremos vidas tibias. Yo sé que para cualquiera de nosotros, para mí mismo, sería mucho más cómodo creer en el pecado original o en el pecado como estado de condición. Es lo más fácil, es lo más, eh, podríamos decir, la inclinación natural del corazón, como tú muy bien decías, es esa. O sea, si se tratara de escoger el camino fácil, ese es el camino fácil. Pero acá se requiere un esfuerzo. Y la salvación requiere un esfuerzo de nuestra parte. La Biblia dice, esforzaos en vuestra salvación con temor y temblor. No podemos renunciar a ese concepto. La salvación requiere un esfuerzo. Por eso el camino de la salvación es presentado como un camino angosto. No todos están dispuestos a seguirlo. La mayor parte de la gente prefiere vivir en un estado de tibieza espiritual, porque el estado de tibieza espiritual es conformidad con el mundo. Es tratar de estar bien con Dios eh, y bien con el mundo. Es pretender que uno está con Cristo en la medida que no hace cosas malas, pero que la vida cristiana no se basa simplemente en no hacer cosas malas. Se trata de tener una comunión permanente con Cristo. El problema de las vírgenes insensatas no era que fueran malas. El problema de las vírgenes insensatas era que no tenían aceite, no tenían el Espíritu Santo en su corazón. Y esa provisión diaria del Espíritu Santo es lo que a nosotros nos habilita para vivir en conformidad a la ley divina, nos habilita, nos prepara para ser recipientes de Dios, para ser instrumentos de Dios. De otra forma, Dios no nos puede utilizar. Fíjate que las mismas palabras que usa el apóstol Juan acá, en la epístola, son las que utiliza en el Evangelio, en su Evangelio, cuando él dice, todo cuando habla de la parábola justamente de la vid, ¿no es cierto? El que permanece en él, eh, este es aquel que lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí, dice, permaneced en mí, y yo en vosotros, porque el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Es exactamente el mismo concepto. ¿Qué significa llevar fruto? Son frutos para la gloria de Dios. La santificación, y es la presencia de Dios, ¿no es cierto? En la vida que ha sido entregada, que ha sido sometida a Él, glorifica a Dios, no glorifica al hombre. La santificación eh, permite que otras personas puedan ver a Cristo en nosotros. No hace que el ser humano se exalte por sobre los demás. La santificación hace que el ser humano presente a Cristo, el amor de Cristo, de una forma, digamos, que se refleja en nuestro corazón. Ahora, otro aspecto que vimos la sesión pasada tiene que ver con entonces el estado de los niños. Hablamos que los niños no son responsables, por lo tanto, de un pecado heredado, de una culpa heredada, y que cuando los niños nacen, nacen en una condición de inocencia. Por lo tanto, los actos pecaminosos que incluso ellos puedan cometer, aún siendo bebés, no son contados como pecado. Quienes responden por por los niños son los padres, y los padres son los que tienen que ir educándolos. ¿Qué pasa con los niños cuando fallecen, siendo bebés, ¿no es cierto? O siendo pequeños, sin alcanzar todavía la maduración del carácter? Esta es una prueba también irrefutable contra el pecado como estado condición, porque si los niños fueran pecadores desde el nacimiento,
si mueren antes de alcanzar tal discernimiento, ¿cómo morirían? Como pecadores, sin salvación. No alcanzaron a arrepentirse, no alcanzaron a desarrollar su carácter, por lo tanto tendrían que sufrir la muerte. Eso dicta la lógica, si yo creyera en el pecado original. Fíjate lo que dice acá el espíritu de profecía. Sé que algunos ponían en duda aún si los hijos de los padres creyentes se salvarían porque ellos no han tenido, fíjate bien, ninguna prueba del carácter. Los niños no han tenido ninguna prueba, ya que todos deben pasar por esa prueba para que se evalúe su carácter en base a las pruebas. Se hace la pregunta, ¿cómo pueden los niñitos pasar por esa prueba para ser examinados? Contesto que la fe de los padres creyentes cubre a los niños. Mm, ¿Te das cuenta? Entonces, esta es una prueba concluyente, una más de las que hemos visto, que demuestra que los niños no son culpables ante Dios, no son tratados como pecadores, no son tratados como pecadores. Porque si mueren antes de que su carácter se desarrolle, la fe de los padres creyentes cubre a estos niños. Ahora, respecto a los hijos de padres incrédulos, la hermana Juárez no recibió luz respecto a este caso más particular. eh, Dice que Dios no le dio a conocer su propósito con respecto a este asunto y haríamos mejor en dejar este asunto donde Dios lo ha dejado. O sea, tenemos luz hasta aquí. Sabemos lo que ocurre con los hijos de los padres creyentes, pero no tenemos luz respecto de los hijos de padres incrédulos. Sin embargo, es Entonces, excluyente, ¿no? Esa frase, no podemos decir si todos los hijos de padres exacto. incrédulos. Entonces, da a entender que hay algún grupo de padres ¿Algún caso? incrédulos que sí pueden ser Exactamente. salvos. Exactamente. Pero lo interesante es que acá se hace una promesa, esta cita viene para hacer una promesa a los padres creyentes. O sea, lo importante es que los padres creyentes tengan la seguridad de que si sus hijos fallecen siendo pequeñitos, tendrán la seguridad de que podrán eh, tenerlos consigo cuando Cristo vuelva, ¿cierto? Que resuciten para recuperarlos, si es que la fe de los padres, digamos, se mantiene y efectivamente ellos son salvos. Por eso es tan importante, digamos, que cada uno entienda cómo funciona el carácter de Dios, cómo funciona la lógica en el carácter de Dios. Porque esto demuestra un Dios justo, esto demuestra un Dios que efectivamente es coherente con un plan divino. La noción del pecado original presenta a Dios como un Dios injusto, porque si yo fuera pecador desde el nacimiento, ¿cómo presenta Dios eso? O sea, y el objetivo del enemigo, pensemos en el gran conflicto, es precisamente atacar el carácter de Dios, presentar a Dios como un ser injusto. Sería absolutamente injusto Dios si a mí me tratara como delincuente por delitos que yo no he cometido. Ujú. Adán fue el que comió la manzana y yo estoy siendo tratado también como culpable junto con él. No es justo, Dios no es justo. Si yo creo, es más, que, y un gran ejemplo, por ejemplo, que tenemos en relación a la inmortalidad del alma. ¿Por qué lo que está en juego siempre es el carácter de Dios? Aquellos que creen que el alma es inmortal han derivado, ¿no es cierto?, en esta creencia, en este dogma también del infierno, del fuego eterno. Y a muchos les parece que Dios tendría que ser muy injusto si es que permitiera que la gente tuviera una paga eterna en el infierno por una corta vida de pecado en esta tierra. Mejor sería, ¿no es cierto?, que lo lógico sería que tuvieran el castigo, digamos, un castigo puntual, fuesen eliminados, como dice la Biblia, efectivamente, que serán eliminados, y no que estuvieran sufriendo eternamente. Hay Ujú. muchos que se han convertido en ateos precisamente porque las doctrinas erradas del infierno eterno lo han llevado, digamos, a ver un Dios injusto que no pueden aceptar. E Entonces inclusive tenemos mucho. refiriéndose a los niños, mira, cuando se habla de los niños que murieron que murieron en pecado, ¿no? Basándonos en esta doctrina, ellos te dicen que se van al Exacto. limbo, ¿verdad? Pues, Exacto. un niño que no tiene la culpa de nada, que nada, murió muy pequeño o inclusive en el vientre, según el catolicismo, va a parar al limbo, donde también tiene que estar sufriendo un determinado tiempo hasta que pueda trascender al cielo. Es una Exacto. barbaridad tremenda. Una barbaridad. Entonces, nos damos cuenta de que el vino de Babilonia se ha irradiado más allá, digamos, de solamente la doctrina del infierno, como lo hemos visto.
también tiene que ver con el pecado original, que curiosamente también nació con un monje católico, Agustín de Hipona, un monje católico famoso que es considerado el más grande teólogo de toda la cristiandad por su influencia, no solamente en el catolicismo como lo hemos visto, sino también en todo el protestantismo. Lo que comentábamos la vez anterior, eh, no solo Lutero, Calvino también, Hus, todos los reformadores, aunque recibieron gran luz en muchos aspectos de la salvación, de la justificación por la fe, nunca abandonaron lamentablemente los conceptos de pecado, el concepto de pecado original. Agustín siguió estando presente en la mente de ellos. Y algunos siguieron adelante con estas premisas hasta el día de hoy. Vemos que la mayor parte de la cristiandad cree aún en esta noción del pecado original. Y el pecado original es un atentado, yo lo veo de esa forma, contra las definiciones bíblicas realmente de lo que significa la ley de Dios. Es un atentado contra el carácter de Dios porque presentaría a Dios como un Dios injusto al darnos una naturaleza que nos obliga a pecar, al Ujú. hacernos y al darnos un trato de pecadores desde el nacimiento. Y para colmo que Romanos luego 3. te diga, no peques. Exactamente. Sería absolutamente absurdo que Dios nos pidiera que hiciéramos algo que está contrario a nuestra naturaleza. ¿Para qué me pediría que deje de pecar si el pecado está tan inserto en mi gen, en mi naturaleza, que resulta imposible para mí dejar de ser pecador y dejar de pecar aún con su poder? Entonces, ¿qué clase de Dios estaría creyendo yo? Y Ujú, ese es el tipo de evangelio que lamentablemente se ha irradiado en el mundo. El mundo realmente necesita conocer el verdadero evangelio, un evangelio que me libera del poder del pecado. Esa es la naturaleza del evangelio eterno que el mundo no conoce. El mundo aún no ha conocido a plenitud este evangelio que no solamente me libra de la condena del pecado, sino también del poder del pecado. Un evangelio que le muestra al pecador arrepentido que es capacitado y habilitado para vivir una vida nueva en Cristo, una vida en la que el pecado estará totalmente eh, desprovisto de su poder, ya no tendrá dominio sobre él. Esa es la naturaleza del evangelio al que somos llamados nosotros a predicar. ujú. Y ya que estamos aquí mencionando el asunto de la naturaleza del hombre y del carácter, me parece muy propicio preguntar, ¿no? Nosotros como adventistas solemos decir que lo único que nos vamos a llevar al cielo es el carácter. Entonces, aquí tú mencionas que los niños no tienen esa capacidad de definir, ¿no? Esa conciencia de definir qué es lo bueno y qué es lo malo hasta que van adquiriendo conciencia y sus padres les van inculcando, les van enseñando. No sé. Entonces, mi hermano Daniel, la pregunta sería, ¿en qué punto o en qué momento el pecado influye o llega a conformar parte de nuestra naturaleza? Bueno, esa es una parte importante porque ahora lo que yo voy a decir a continuación va a parecer que nos contradecimos en algún aspecto, pero Ya. lo voy a explicar. Porque hay un aspecto en el cual el pecado sí es por estado o condición. Ya. Y esto es interesante porque en realidad, si nosotros buscamos en la Biblia, particularmente aquí, por ejemplo, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cierto? Nosotros miramos y sabemos y entendemos que el corazón, cuando Dios se refiere al corazón, se refiere a la mente, al carácter. Y hay algunos que han establecido o han tratado de establecer que el corazón aquí está hablando del corazón del ser humano desde el nacimiento, pero la cita no dice que que el corazón sea engañoso o perverso desde el nacimiento. Es más, hay algunos textos bíblicos también que habla, digamos, de que el corazón eh, tiene que ver justamente con un, un carácter que se va desarrollando en el transcurso de nuestra vida. Eh, en Jeremías 13:23, ¿no es cierto? Habíamos visto la vez pasada, podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Allá habíamos visto, digamos, que había un componente, un aspecto de hábitos que se incorporan en nuestra vida desde temprana edad.
aprendemos a hacer cosas buenas y aprendemos a hacer cosas malas desde pequeños. Indudablemente, eso se va afiatando nuestro carácter. En Isaías 1:17 dice, aprender a hacer el bien, ¿no es cierto? Y en Deuteronomio 15:9 se señala, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Ahí te das cuenta que hay una posibilidad en la vida de todo ser humano de ir desarrollando un corazón perverso o un corazón justo, un corazón, digamos, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros acá tenemos que justamente el tema del el contraste que se presenta, ¿no es cierto?, entre un corazón conforme a la voluntad de Dios y un corazón que está en disconformidad a la voluntad de Dios, se da en el transcurso, digamos, de nuestra vida, producto de las decisiones que vamos tomando muchas veces de temprana edad. Por eso es tan importante la primera infancia, la educación moral que los padres puedan dar a sus hijos y la importancia que tiene justamente esta formación. La Biblia describe, ¿no es cierto? Si nosotros aprendemos a andar en los caminos de Dios en nuestra juventud, cuando fuéramos viejos, no nos apartaremos de él. O sea, la influencia que tiene una vida moralmente adecuada, ¿no es cierto?, en la infancia, tiene una influencia tremenda en la vida futura. ¿Esto significará entonces una desesperanza para aquellos que han vivido toda una vida de pecado? No, porque la Biblia dice y describe que Dios tiene el poder de romper toda una vida de pecado. Hay muchos ejemplos bíblicos de personas muy maduras, muy grandes, muy adultas, que en su adultez o en su vejez incluso conocieron de Dios y sus corazones fueron transformados. Indudablemente que va a haber una dificultad mayor en aquellos que hayan tenido esta clase, digamos, de vida, digamos, durante tanto tiempo, pero Dios tiene el poder, y eso es lo más importante, y Dios tiene el poder de convertir nuestra naturaleza. Entonces, cuando nosotros miramos el tema del corazón, a la luz de las citas que hemos visto, nos damos cuenta de que hay un aspecto fundamental. Cuando nosotros desarrollamos un carácter, desarrollamos una segunda naturaleza. Nacemos con una naturaleza carnal, todos tenemos una naturaleza natural, digamos, con sus tendencias, que siempre va a estar ahí, siempre va a estar presente. Pero son los hábitos los que van formando en nosotros lo que dice la hermana White, una segunda naturaleza. Ella usa esa expresión, esa palabra, una segunda naturaleza. Por eso es tan interesante que cuando uno examina la literatura de Elena de White, respecto de ciertos hermanos, algunos se refieren como el hermano X, que es egoísta por naturaleza, y en otras partes habla de la hermanita Y, que es bondadosa por naturaleza. Notamos que para Elena de White, la expresión por naturaleza, ser bueno o malo por naturaleza, tiene que ver con algo que se va aprendiendo en el camino. Por lo tanto, cuando hablamos de la condición del corazón, un corazón que necesita ser cambiado, un corazón que necesita ser transformado, estamos hablando de un corazón que no viene así de nacimiento, sino que adquirió malos hábitos, malas prácticas, hábitos pecaminosos que necesitan ser transformados. Por eso en el camino a Cristo, la hermana White insiste, y eso lo decíamos en la sesión pasada, eh, las fuentes tienen que cambiar para que los raudales puedan salir puros. El corazón tiene que cambiar. Porque cuando el corazón cambia, cambian los motivos, cambian los deseos. ¿Cuál es el problema de un corazón no transformado? ¿Cuál es el problema de un corazón natural? Es que está demasiado acostumbrado al pecado al punto de que ama el pecado y no logra deshacerse de ese sentimiento, de esos deseos. Hay pensamientos y deseos que nacen de un corazón pecaminoso. En ese sentido, el pecado se origina en un estado o condición, pero es una condición espiritual adquirida producto de los hábitos a los que nosotros hemos estado acostumbrados quizás durante mucho tiempo. Un drogadicto, por ejemplo. Un drogadicto no deja de depender de la droga de la noche a la mañana. Va a pasar por este proceso de síndrome de abstinencia, es terrible, pero ¿qué pasa una vez que ya transcurre un tiempo y se ha habituado a una vida sana? Finalmente termina rechazando, repudiando aquello que antes era su dependencia, era su amo. ¿No es cierto? Era un esclavo de la droga. Bueno, el pecado es una droga para muchos, para muchos. Y es estos deseos pecaminosos, a los cuales muchos no quieren renunciar.
no están dispuestos a entregárselos a Dios, no están dispuestos a entregárselos a Cristo para que Cristo los pueda transformar. El Señor Jesús dice, ¿no es cierto?, del corazón nacen los homicidios, las hechicerías, todo. O sea, él está hablando justamente de una condición en la que muchos se ponen precisamente por causa de los malos hábitos. Han adquirido una segunda naturaleza que los lleva a cometer estos actos. Y voy a poner un ejemplo aún más práctico, que mencionamos la vez pasada, pero ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Una persona que está acostumbrada a decir garabatos, decir palabras inapropiadas, ¿no es cierto? Palabras obscenas. De repente, frente a una situación X, un susto, alguien se le cruza ahí mientras va manejando y va a salir con una sarta de garabatos, un improperio, y va a decir, se me salió. Bueno, si está acostumbrado a decir garabatos desde siempre, o desde años, indudablemente lo primero que va a ser su segunda naturaleza es decir esta serie de garabatos. Pero así como ha aprendido a decir garabatos, también puede desaprenderlo. La Biblia nos llama a reemplazar hábitos malos por hábitos buenos. Cuando el apóstol Pablo dice, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, está diciendo, dejen de pensar mal, dejen limpio su camino, el inicuo sus malos pensamientos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es decir, hay un cambio, tiene que haber un cambio de mente, tiene que Claro, haber un cambio y de el propio mentalidad. Pablo lo dice, somos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Así es, justamente. Y en ese sentido, el pecado justamente podría ser una condición o estado del ser cuando una persona está acostumbrada a hacer el mal. Evidentemente todo lo que haga va a estar dominado por esa segunda naturaleza. Tiene un estado espiritual deplorable, por lo tanto todos los actos que produce ese estado espiritual van a provenir de esa condición espiritual. Claro, excelente. Entonces, esta segunda naturaleza se puede desarrollar, ¿no? No es algo que venga impreso en nosotros, sino que se puede desarrollar. Muchas Así veces es, hemos visto al ser humano como una tabula rasa, ¿sí? Que venimos acá en cero, ¿no? En blanco. Y a partir de eso, pues nos vamos formando. Y no es así, ¿no? Aunque nacemos con ciertas tendencias, esas tendencias pueden ser sometidas o se les puede dar cabida en la vida y finalmente llegan a ser parte del carácter. Mira que así es, justamente en la psicología actual ya no se toma exclusivamente a factores genéticos como causantes de problemas, de trastornos mentales. Sí, hace tiempo se tenía esa concepción, o inclusive de las enfermedades en general. Tienes así es, predisposición a enfermarte de X o de padecer cierta cosa, entonces vas a padecer. Sí, ahora lo que la psicología contemporánea toma más en cuenta son factores multifactoriales, valga la redundancia. Entonces dice el origen de los trastornos mentales, de ciertas conductas que sabemos son malas o perniciosas, eh, viene por razones multifactoriales. Entonces no podemos simplemente culpar a la genética y decir es que así nací, ¿no? Sino que justamente, eh, lo que te rodea, a lo que te expones, lo que escuchas, lo que ves, las experiencias que tienes, las decisiones que tomas, todo eso en conjunto te lleva a ir formando ciertos rasgos de carácter y a ir adquiriendo ciertos comportamientos. Entonces nosotros no justamente, podemos simplemente decir, bueno, es que nací en pecado, ¿no? Mi madre me concibió en pecado y pecador me quedaré, ¿no? No, eso inclusive ya la ciencia psicológica moderna ya lo contradice. Y la Biblia lo decía mucho tiempo antes, ¿no? Nosotros podemos y debemos, de hecho, ir moldeando ese carácter a imagen y semejanza de Dios, recuperar esa naturaleza divina. Por eso es que el Espíritu de Profecía dice que podemos llegar a ser partícipes de la de la naturaleza naturaleza divina. divina. Entonces, ese es el motivo, ¿no? Sabes que mencionaste un aspecto importante porque hoy en día no se entiende la verdadera definición incluso de tendencias. Como tú muy bien dijiste, las tendencias pueden ser sometidas por el poder del Espíritu Santo. Y es tan importante esto porque el Espíritu de profecía ya lo había revelado. Nos da luz sobre esto. Si me permites compartir pantalla, voy a mostrarles un...
un par de citas que me parecen muy relevantes, muy importantes, precisamente para poder eh, demostrar cómo esto ya había sido descrito para nuestra comprensión. Aquí estoy buscando aquí está. Mira la claridad con la que esto aparece en el deseo de todas las gentes. El Espíritu, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es hecho puro el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina, lo que tú acabas Ujú. de mencionar. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal. Fíjate, para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en la iglesia. Fíjate cómo une el aspecto de que al vencer, ¿no es cierto?, en nosotros estas tendencias, graba su propio carácter. ¿Qué significa grabar su carácter en su iglesia? Es grabar su ley en nosotros, grabar su ley en nuestro corazón. Es exactamente eso lo que estamos viendo. Debemos aprender de Cristo, debemos conocer qué es Él para los que ha redimido. Debemos comprender que por medio de la fe en Él tenemos el privilegio de ser participantes de la naturaleza divina y escapar de este modo de la corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces seremos limpios de todo pecado, de todos los defectos del carácter. No necesitamos retener ninguna inclinación pecaminosa. Al participar de la naturaleza divina, mira, aquí esto me impresiona. Las tendencias hacia el mal heredadas y cultivadas son extirpadas del carácter Wow. y nos convertimos en un poder viviente para el bien. Al aprender cada día del Divino Maestro, al participar de su naturaleza, colaboramos con Dios al vencer las tentaciones de Satanás. Dios obra y el hombre obra para que podamos ser uno con Cristo tal como Cristo es uno con Dios. Es una cita, bueno, son dos citas muy claras donde se habla, ojo, mira, siempre el pecado en el ámbito del carácter, no en el ámbito de la carne. Nosotros no somos pecadores por causa de nuestra carne, por causa de tener una Mm, naturaleza carnal o una naturaleza con tendencias. Fíjate que las tendencias, dice acá, hereditarias y cultivadas pueden ser extirpadas ¿de dónde? Del carácter. wow, y usa este término de extirpar, ¿no? Es decir, sacadas, quitadas por completo, ¿no? Nosotros sabemos lo que es Exacto. extirpar. En medicina, cuando te extirpan, digamos, un tumor o algún Exactamente. tejido muerto o algo por el estilo, te lo sacan por completo, ¿no? La idea es desarraigarlo, que me parece Así una es. palabra también muy relacionada a esto de extirpar, desarraigarlo por completo. Entonces, Bueno, de simplemente, hecho se relaciona mucho por eso también con el concepto de limpieza y purificación del santuario. Por eso es ujú, importante que la teología del santuario nos lleva a entender toda esta noción con mucho mayor claridad, porque ¿cuáles eran los pecados que eran tratados en el santuario? Eran las transgresiones de la ley. Ese era el pecado, y ese es el pecado que es tratado en el santuario celestial. Son las transgresiones de la ley. No es tratada nuestra condición pecaminosa, son tratadas las transgresiones. Ahora, cuando Dios expía el pecado, ¿no es cierto? Era limpio el carácter. Aquí estamos viendo exactamente el mismo objetivo. Se requería del pecador arrepentido, ¿no es cierto? Esa contrición, esa confesión y un romper con el pecado, porque de otra forma no habría arrepentimiento sincero, ¿cierto? La persona tenía que estar arrepentida de su pecado y solo entonces Dios le limpiaba no solamente el registro del pecado, el registro jurídico, sino que le limpiaba el carácter, lo limpiaba de todo mal. Es lo mismo que dice Primera de Juan 1, versículo 9, cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay un aspecto que tiene que ver con nuestro carácter y que está implicado en el perdón, está implicado en la justificación, que tiene que ver con la limpieza del carácter. Entonces, aquí vemos que efectivamente lo que Dios requiere del ser humano cuando somos perdonados y arrepentidos es que entendamos que el pecado es separado de nosotros. Fíjate que si nosotros siguiéramos siendo pecado por causa de nuestra naturaleza, entonces la expiación nunca sería completa, nunca se podría realizar. Lo que hace la expiación es separar al pecado de los pecadores, ujú, los separa. Ahora el pecador es un pecador arrepentido, un pecador perdonado, un pecador que ya no tiene la culpa del pecado, tiene
se presentó ante Dios como un pecador, indudablemente. Pero el objetivo de Dios es que seamos limpios de todo pecado. Claro, Y cuando habla de ser limpio de todo pecado, está hablando del carácter, en el ámbito del carácter. Y es lo único, y eso es lo que Dios pide que nosotros resolvamos antes de que Cristo venga. Ojo, esto es tan importante porque Dios no nos pide que tengamos una carne santa. Eso es imposible. Dios nunca ha prometido la carne santa antes de la segunda venida. Entonces, por causa del pecado, nosotros indudablemente tenemos una naturaleza caída, y esta naturaleza caída implica dos cosas que tenemos que tratar en forma separada. El ámbito del carácter y el ámbito de nuestra carne caída. El carácter es lo que nosotros podemos someter a Dios y podemos purificar en la sangre del cordero, ¿cierto? Pero la carne física, la parte física es lo que va a ser cambiado cuando Cristo venga. Precisamente esa es la parte, digamos, que Dios va a transformar. claro, entonces, bueno, se podría decir en pocas palabras que ya lo hemos mencionado anteriormente, pero lo estamos reiterando. No podemos llegar a dejar de pecar, pero eso no nos acentúa de en algún momento caer, ¿no? Como veíamos ayer, el pecado no es un estado, ¿no? Sino que es algo que puede cambiar. La perfección no es un estado, es algo que puede variar. Mira lo que dice con respecto al propio Satanás, ¿no? Perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día en que fue hallada en ti maldad. Entonces, Satanás gozó de la perfección, Satanás era un ser impoluto, se podría decir, y finalmente termina cayendo. Entonces, la perfección no es un estado, es algo que se puede perder cuando nosotros nos desconectamos de Cristo, cuando nosotros dejamos de permanecer en Cristo, eh, uno automáticamente pues empieza a pecar. Entonces, creo que es algo que hay que tomar mucho en cuenta. Y algo que sí quisiera referir es eh, las implicaciones escatológicas que tiene esto a la luz del santuario, porque tú ves que el día de la expiación, sabemos que estamos viviendo en el día de la expiación escatológico. Desde 1844 estamos viviendo en el día de la expiación. Y para el día de la expiación, bien conocemos, el pueblo tenía que haber confesado todos sus pecados y tenía que, mediante el ritual hecho por el sumo sacerdote, quedaba totalmente en cero, ¿no? Sus pecados quedaban totalmente borrados, perdonados. Y si transferimos eso a nuestra realidad actual, estamos viviendo en el día de la expiación y sabemos que tarde o temprano Cristo terminará su ministerio en el santuario celestial. Eso significa que en algún punto la última generación de cristianos que viva en este mundo dejará de pecar. Esa es una pregunta crucial, porque efectivamente vemos que lo que se ha prometido a todo cristiano, efectivamente, que como tú bien decías, el que permanece en Cristo no peca. No ha habido, digamos, un, un punto. Espera, tengo acá una pequeña interrupción técnica. Dame un segundito. Ok, ok, no hay problema. Sí, y de paso, ¿no? Ahí aclarando un poco lo que estamos preguntando, muchas veces se ha criticado bastante a la teología de la última generación, ¿sí? Lo que se conoce como TUG en sus siglas. Hay Sí, mucha crítica actualmente porque te dicen que llegar a ese estado de no pecar es imposible, pero sin embargo la Biblia y a la luz de la doctrina del santuario, nosotros entendemos que la última generación de este mundo tiene que llegar a ese estado de no pecaminosidad. claro, que aquí hay un aspecto que es muy importante. En realidad, todo, todo lo que el ser humano puede lograr en esta generación, lo ha podido lograr también cualquier generación en el pasado desde el punto de vista de la salvación. La salvación siempre ha sido y se ha dado bajo las mismas condiciones. No hay una forma en la que el ser humano de esta última generación, si somos la última generación, pueda ser salvo de una manera diferente a la que han sido salvadas otras generaciones. Tampoco somos una generación privilegiada en cuanto a capacidades, al contrario, en cuanto a nuestra condición moral, como raza humana, hemos vivido ya 6.000 años de continua degeneración y corrupción. Por lo tanto, si ha habido una generación más eh, pecaminosa, una generación más débil,
ha sido precisamente esta, por sobre todas las anteriores. Somos la generación más débil y la más deplorable en lo moral. Por lo tanto, aquí viene algo interesante. La Biblia describe que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde efectivamente Dios puede manifestar, o donde su poder se puede manifestar y mostrar de mayor manera, es precisamente donde hay mayor necesidad de Él. O sea, si Dios puede manifestar su gloria, el Señor va a venir pronto, y en esta labor de intercesión tiene que terminar en algún momento. Los pecados en algún momento y tienen que terminar precisamente en una sentencia para la humanidad. Entonces, obviamente aquí nuevamente volvemos al concepto del jurídico, al concepto del juicio. O sea, cómo un juicio puede seguir en su curso si tiene que establecer una sentencia para todos. En algún momento se va a dar el juicio de los vivos, no sabemos cuándo eso va a ocurrir, y cuando ocurra, toda la humanidad va a tener que ser sellada. Todo el ser humano va a tener que ser sellado. Por lo tanto, es indudable que va a llegar un momento en el que, como dice Apocalipsis 22, el que es justo siga siendo justo, el que injusto siga en su injusticia. No va a haber más oportunidad para que las personas se puedan arrepentir. Y esto nos lleva al tiempo de angustia, que en el conflicto de los siglos se describe de manera muy clara, muy patente y muy dramática. ¿Por qué el tiempo de angustia es tan terrible? No es por la persecución que el mundo va a desarrollar contra los que quieran mantenerse fieles a Dios. No es solamente por eso, es más que eso. Tiene que ver con la angustia que van a vivir aquellos que saben que Cristo viene y que a menos que se hayan arrepentido sinceramente de todos sus pecados, sus vidas estarían perdidas para siempre. Es este pensamiento el que va a conmover hasta lo más profundo del ser a cada persona que esté viviendo la persecución, huyendo, digamos, y en montaña, en cuevas, en lugares apartados, alejados de la civilización, completamente a merced de lo que, de la muerte, entre comillas, pero la promesa del Señor es que ninguno de ellos va a morir. Sin embargo, la angustia la van a tener esa angustia. Tengo amigos personales que han llegado justamente a entender, han llegado a entender esta importancia de que todo pecado tiene que ser abandonado y tiene que ser vencido durante el tiempo de gracia al profundizar justamente en el tiempo de angustia. Porque es este proceso del tiempo de angustia el que, haciéndola, podríamos decir, como la ingeniería inversa, nos da cuenta de que el pecado, entonces, es relevante, es importante que tenga que ser confesado y abandonado. O sea, si nos damos cuenta de la naturaleza del tiempo de angustia, la respuesta tendría que ser sí. O sea, todas estas discusiones que hoy en día se están librando en la iglesia acerca de si el pecado es transgresión o no, vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga o no, se resolvería por otro camino, como sería, por ejemplo, estudiar el tiempo de angustia. Ujú. En el tiempo de angustia ya no hay más intercesión, el juicio se cerró y es algo lógico que cuando un juicio termina, termina con una sentencia, termina y ya no hay más oportunidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pretender que vamos a seguir teniendo un intercesor por nuestros pecados si los pecados ya han sido tratados y han sido resueltos? Tienen que ser resueltos en algún punto, en algún momento. Y de hecho, en el conflicto de los siglos, hay luz abundante y bastante clara sobre justamente que va a ser un periodo que vamos a enfrentar sin intercesor. Eso no lo dice la teología de la última generación, eso lo dice el espíritu de profecía, lo describe la Biblia, son aspectos esenciales de nuestra propia teología. Por lo tanto, a mí me parece curioso que a esto se le trate de dar una nomenclatura o se le ponga dentro de cierta corriente como si fuera exclusivo del pensamiento de cierto sector de nuestra iglesia, cuando eso es algo parte inherente de nuestra propia teología. Y de nuestro mensaje, de nuestra comprensión escatológica, del mensaje de Totalmente, los tres ángeles. Tenemos que estar totalmente. predicando eso. Y por eso es que yo creo que es muy acertada la cita
El mensaje de los tres ángeles es en efecto el mensaje de la justificación por la fe. Porque ahorita que venimos examinando todo este asunto, pues nos podemos dar cuenta de que de hecho es la columna vertebral de nuestro mensaje como adventistas. Una correcta comprensión de la naturaleza del hombre, de la salvación, Sí. del pecado, la comprensión correcta de todos estos conceptos realmente articulan lo que es el mensaje para este tiempo y nos dan la comprensión correcta sobre cómo debe ser nuestro mensaje para este tiempo. Así que como usted menciona, hermano, no es una cosa de cierto grupo ahí de adventistas por ahí aislados, sino que es la comprensión bíblica, es la comprensión que Dios reveló a Elena de White, así que deberíamos tenerlo clarísimo. Y ¿Sabes bueno, qué? Sí. Hay dígalo, un... Sí, dígalo. perdón, perdón. Bueno, yo lo que quería es introducir a la última pregunta del día de hoy, ¿sí? Que queríamos discutir un poco sobre cuál es el concepto que tiene nuestra iglesia. Porque ya que menciona esto, ¿no? A veces a nosotros nos acusan de disidentes, pero ¿cuál es la posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con respecto a la definición de pecado, la naturaleza del hombre y todo lo que hemos venido discutiendo? Mira, curiosamente dentro de las creencias fundamentales, hay una creencia que habla justamente, bueno, no solamente de la naturaleza del hombre, también se habla del origen del pecado y del fin del pecado, y en ninguna de estas declaraciones se describe, digamos, que nosotros nacemos pecadores. Las 28 creencias, sabemos muy bien, corresponden a una expresión consensual que se fue desarrollando tardíamente. Digo tardíamente porque esto nació no en la época de la hermana White, aun cuando hubo un intento de parte de James White de realizar una descripción de creencias, pero oficialmente, digamos, la Iglesia adoptó las creencias fundamentales como algo tardío. ¿Por qué? Porque durante la primera etapa del adventismo, hablamos fundamentalmente de los primeros 50 años, y mientras estuvo en vida en realidad la hermana White, hasta su muerte en 1915, lo que primaba en las creencias, como creencias fundamentales eran los hitos del adventismo, Los a siete los que ella pilares. también denominó muchas veces las sendas antiguas, los pilares de la fe. De ahí viene ese término, digamos, que para nosotros es muy conocido, pero poco estudiado. Entonces, en realidad, desde el punto de vista de las actuales 28 creencias, las 28 creencias en realidad responden a una descripción consensuada entre las distintas corrientes internas que teológicamente tiene nuestra iglesia y que son representativas de lo que cree nuestra iglesia. eh, y por supuesto, en muchos aspectos son bastante entendibles y muy genéricas, genérico en cuanto a los conceptos. Trata, o sea, no se mete en el fondo de los conceptos, pero si por ejemplo vemos la creencia con relación a la naturaleza de la humanidad, la creencia fundamental dice, Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen con individualidad propia y con la facultad y la libertad de pensar y obrar. Aunque los creó como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu que depende de Dios para la vida, el aliento y todo lo demás. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron de su elevada posición. La imagen de ellos, de Dios en ellos se desfiguró y quedaron sujetos a la muerte. Sus descendientes participan de esta naturaleza caída y de sus consecuencias. Eso es cierto. Eso es lo que, fíjate que independientemente de estas dos posiciones en contraste o en conflicto que hay entre pecado como transgresión de la ley o pecado como condición o estado, en realidad eh, a los dos, las dos posiciones, posiciones están totalmente de acuerdo con esto. Los descendientes de Adán participan de la naturaleza caída y de sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal. Eso es evidente. Pero Dios dice a continuación, en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo y por medio de su Espíritu Santo restaura en los mortales penitentes la imagen de su Hacedor. Ese es justamente el objetivo del Evangelio, restaurar en nosotros la imagen original. Ahora, esta imagen vemos que se va restaurando en dos etapas. Durante el tiempo de gracia, lo que Dios desea restaurar es la imagen moral, el carácter. Cuando Cristo venga, la hermana White dice, recibiremos el toque final de la inmortalidad.
es lo único que recibiremos. Ahí recibiremos la parte física que queda pendiente, ¿no es cierto?, en esta etapa. Pero en esa etapa, en ese momento, a partir de ese momento de la glorificación, el ser humano recibe el toque final de la inmortalidad. Pero antes de eso, la imagen moral tiene que ser restaurada. Luego dice las creencias fundamentales, somos creados, ¿no es cierto?, para la gloria de Dios, se los llama a amarlo a Él y amarse mutuamente y a cuidar del ambiente que los rodea. Nada en esa declaración a nosotros nos presenta conflicto. El conflicto, en realidad, con el concepto de pecado, nace a partir de discusiones teológicas que se comenzaron a desarrollar en la iglesia a partir de la década de los 40, 50 mayormente, y sobre todo en la década de los 50 con la publicación de preguntas sobre doctrina. Y este es un tema que es reconocido ampliamente por todos los pastores y teólogos. De hecho, en el mismo libro Preguntas sobre Doctrina, en la edición comentada, en la edición nueva, digamos, que viene con los comentarios de Josh Knight, hay un prefacio donde se describe precisamente que este libro, dice de entrada el mismo Josh Knight, es el libro, probablemente el libro más divisivo en la historia de la Ujú. Iglesia Adventista. Lo dice él mismo, George Knight, en el prefacio de este libro, en la edición anotada, en la edición comentada. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿y por qué? Y ahí mismo describe las razones. Porque este libro nació en una época, en un contexto, en el cual los autores vieron la necesidad de poder acercar posiciones con el mundo evangélico. Y al acercar estas posiciones significa eh, renunciar o moderar o alterar ciertas definiciones y conceptos precisamente para que sonaran menos complejos, digamos, en la hora de tratar o abordar ciertas, ciertas eh, temáticas teológicas que pudieran ser abordadas en conjunto con hermanos, digamos, de otras denominaciones. Entonces, nosotros vemos que efectivamente hay un reconocimiento explícito de este acercamiento y esto significó eh, algunos, algunas mutaciones en nuestro mensaje, en nuestra forma, en nuestro lenguaje, que para algunos pueden ser bastante inocentes o inocuos y para otros no. Hubo algunas personas que se opusieron férreamente a preguntas sobre doctrina y presentaron la queja de que mutilaba eh, gran parte de nuestro ADN porque al alterar ciertos conceptos, aunque sean pequeños conceptos o pequeños términos, cambia completamente el sentido de una definición. Y es lo que yo también creo. Yo creo que efectivamente no es lo mismo decir pecado es transgresión de la ley a decir la única definición de pecado es transgresión de la ley. Hay bastante diferencia. La naturaleza de Cristo. También acá se empezó a desarrollar un concepto de naturaleza eh, prelapsaria con el cual nunca Elena de White trabajó. Entonces nosotros ahí empezamos a ver que empezó a haber una especie de superioridad impuesta desde el ámbito académico por sobre lo que la profetisa había dicho. Y esto empezó a molestar obviamente a cierto sector de nuestros pastores, nuestros teólogos. Y este libro, que durante algunas décadas fue objeto de discusión solamente en el ámbito teológico, dejó de publicarse durante varias décadas hasta que se publicó recientemente la década pasada y ya comenzó a aterrizar nuevamente ahora con fuerza en las iglesias, con el apoyo de muchos seminarios actualmente, y lo puedo decir tristemente en lo personal, es mi opinión personal, tristemente la mayor parte de los seminarios adventistas está de alguna forma contaminado con las ideas de preguntas sobre doctrina. No, no significa obviamente que todos los seminarios, todos los pastores estén con esta posición. Hay pastores que están defendiendo una posición basada firmemente en lo que dijo la sierva del Señor. Yo creo firmemente que no podemos meter en el mismo nivel la opinión de un erudito, por muy erudito que sea, con una profetisa. Y yo creo que ahí estamos en el desafío como adventistas, de tomando toda esta información, tomar una decisión al respecto, una posición que o nos acerca a la verdad presente y nos mantiene unidos en la verdad presente que Dios nos ha revelado como pueblo, o seguimos en pos de opiniones humanas. ¿Qué es lo que, sobre qué hemos sido advertidos como pueblo? Y por eso yo hacía esta prevención y dijimos la semana pasada, la sesión pasada, cuando nosotros pensamos
en nuestro lugar como adventista y la identidad que como pueblo tenemos, indudablemente que tenemos fuentes a las que nos podemos y tenemos que aferrarnos. Y estas fuentes son sumamente claras para nosotros. Y ninguno de nosotros puede ser tratado como disidente por creerlo. Este es un mensaje que de hecho los disidentes no entienden, no creen. Los disidentes de paso solamente quieren criticar y atacar la iglesia. Nosotros no, queremos fortalecer la iglesia en los pilares que Dios nos ha dado. Amén. Y sí, yo quería comentar un poco respecto a lo que tú mencionas, el tiempo que yo estudié teología. Bueno, algunas personas saben que yo estudié teología, no pude finalizar mis estudios en teología, pero recuerdo muy claramente la clase donde tratamos la naturaleza humana de Cristo. La recuerdo tan clara. Sí, había un manual sobre 28 creencias que expandía lo que cuenta este libro, ¿no? Que seguro ustedes han visto, han leído, y que se suele repartir. No sé cómo sea ya, pero aquí en mi país este libro te lo dan cuando te bautizas. Y te bautizas y te mandan el libro de las 28 creencias. Entonces, el manual que hablaba con respecto a esto, expandía los conceptos de las 28 creencias, justamente asumía una posición prelapsariana de la naturaleza de Cristo. Sí, y te lo inculcan bastante, bastante bien, ¿no? Con bastante énfasis en el seminario teológico. Y el pastor defendía esta postura, y aunque se presentaban algunas incongruencias que los propios compañeros presentaban, y yo mismo tenía muchas dudas con respecto a los conceptos que explicaba él como maestro, eh, aún así nos tocaba terminar asumiendo la postura que él decía. Y bueno, yo no le di mucha importancia en aquel entonces y simplemente lo asimilé. Y el hecho con este asunto es que la mayoría de personas que se gradúan del teológico salen con este concepto a enseñarlo a sus iglesias. Yo en alguna ocasión enseñé estos conceptos en las iglesias donde yo hacía prácticas. Entonces, fíjate cómo se va transmitiendo esta información falsa, cómo se va transmitiendo estos conceptos errados, antibíblicos, y pues simplemente los hermanos de a pie, el laico, que, que obviamente recibe al pastor, recibe al teólogo, recibe al misionero y lo recibe de buen agrado, ¿no? Y él piensa que todo lo que le va a decir, pues, este hombre estudió teología, hay que creerle, ¿no? Y lamentablemente esa es la situación de muchos hermanos que se olvidan de los bereanos, ¿no? Que debemos examinarlo todo, poner todo a prueba. Sin embargo, la realidad es que no muchos hermanos hacen eso y, y ellos también asimilan estos conceptos, se los quedan para sí y los siguen transmitiendo. Es por eso que hemos visto un cambio, ¿sí? Vemos un cambio en la manera en la que se comprende todo esto de la salvación, de la justificación, del pecado, que hace años era muy diferente. Yo me acuerdo claramente cuando nos instruían con el estudio bíblico, la fe de Jesús, cuando se habla del origen del pecado, al final la resolución es abandonar, por la gracia y el poder de Dios, decido abandonar todo pecado, algo así dice. Y ahí tienes que firmar, ¿no es cierto? Entonces, la invitación que te hace el propio estudio bíblico y que te dejaban muy claro en aquel tiempo el que te daba el estudio bíblico era esa, hay que abandonar todo pecado, hay que dejar de pecar en pocas palabras. Y te lo dejaban muy claro, ¿no? Hoy en día eso se ha difuminado y es bastante ambiguo y ya la gente prácticamente ya no se compromete al nuevo feligrés a abandonar el pecado, sino se abusa mucho de ese concepto de que, bueno, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Entonces he oído miles de veces que la gente repite eso como un dogma y sí, claro que Cristo nos perdone, claro que Cristo está dispuesto a perdonar, pero así como Cristo perdona, también nos llama a vivir una vida sin pecado. Así que es muy triste ver cómo estos conceptos que hace años eran solamente discusiones teológicas ya se han ido trasladando a la feligresía del hermano de a pie. Yo creo que aquí lo importante siempre es tener puntos de anclaje. Hay puntos que nosotros no podemos renunciar. O sea, yo entiendo la sinceridad de una persona cuando eh, se define o se presenta como un pecador ante Dios. De hecho, la hermana White utilizó la expresión muchas veces también cuando decía nosotros somos pecadores. No lo decía ella en un sentido ontológico, pero muchos lo interpretan en ese sentido.
pero ella hablaba, digamos, de nuestra condición frente a Dios, de indignidad, nuestra condición de debilidad y por supuesto de ser pecadores arrepentidos, pecadores que continuamente necesitan de la gracia de Cristo. Evidentemente en ese sentido ella usaba esa expresión y esa palabra y yo entiendo que muchos hermanos también lo utilizan en ese buen sentido, pero aquí nosotros estamos hablando de un concepto que tiene implicancias eh, cuando nosotros empezamos a trabajar con justificaciones, con excusas para el pecado. Hemos visto que un punto de anclaje, uno de los puntos de anclaje es que no hay excusa para pecar, que el que permanece en Cristo no peca, que no estamos obligados a pecar, independientemente de cuál sea la posición que uno tenga sobre el concepto de pecado, estos son puntos de anclaje que son irrenunciables. Entonces yo creo que lo importante, en el fondo, es poder tomar estos puntos de anclaje y no permitir que alguna posición venga de donde venga, estoy hablando de las opiniones humanas, ¿no es cierto? Opiniones humanas, que pueden ser de eruditos, gente muy respetable, puedan cambiar esos conceptos. Cuando Dios habla, el hombre debe callar. A mí me preocupa que de repente nosotros como adventistas estemos cayendo en en los mismos vicios del mundo, de darle demasiada importancia o más importancia, mejor dicho, a las opiniones humanas, o opiniones de maestros eruditos, eh, por ser, digamos, personas con estudios teológicos serios, ¿no es cierto? Darle más importancia a eso que a lo que dice, por ejemplo, un profeta. Ahí nosotros estamos en un conflicto y entramos en una disyuntiva que lamentablemente es difícil de salir, sobre todo porque la misma corriente que hoy en día está pugnando por introducir este concepto de pecado como estado o condición, es la misma corriente que está tratando de disminuir el valor y la importancia del espíritu de profecía. Ujú. Si nosotros nos damos cuenta, y esto da para otra serie, en otro momento nos reuniremos para abordar eso, pero en realidad hay una cantidad de argumentos y demostraciones que apuntan a ello, y lo más tremendo de todo es que toda esta situación espiritual y teológica fue profetizada, había sido advertida. Se había hablado justamente de estos problemas que iban a ocurrir dentro de la iglesia y que iban a tener un aspecto teológico que justamente iba a hacer que muchos siguieran a eruditos, a profesores, que iban a lanzar teorías que no estaban respaldadas por un escrito estado o por el profeta, o por profeta alguno, y que iban a tener el apoyo de las masas, de las mayorías. O sea, toda esta situación, este panorama que estamos viviendo ya sí había sido profetizado de alguna forma. Ahora, lo importante es que nosotros como adventistas sepamos sostenernos dentro de la iglesia, no atacar la iglesia, procurar la unidad, procurar la comprensión de nuestros hermanos, no condenar a los que piensan diferente. Yo tengo amigos que son también pastores y teólogos, algunos completamente de acuerdo con lo que tú y yo hemos conversado en este momento, y otros, por supuesto, no comparten quizás todos los puntos, algunos aspectos sí, otros no, y todo depende, digamos, del diálogo que podamos ir desarrollando con ellos a través del tiempo. Yo confío mucho más en el diálogo que en la discusión. Sí. Yo creo que nosotros debiéramos procurar eso, establecer un diálogo. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, y en eso somos tajantes, que la iglesia adventista es la iglesia remanente. Con todos sus defectos, la iglesia, de hecho, la hermana White utiliza la expresión que la iglesia visible y reconocida es la iglesia que Dios estableció, a pesar de todos sus defectos y de la cizaña que puede haber en nuestro medio. El hecho de que haya cizaña en nuestro medio no es una justificación para atacar la iglesia, no es una justificación para salirse de la iglesia. La hermana White ratifica, de hecho, que no hay razón alguna para dudar de que la obra de Dios vaya a tener éxito, porque Dios enderezará todo lo que esté torcido. Lo hará a su tiempo y lo hará usando sus instrumentos fieles dentro de la iglesia, no fuera de ella. Entrar en una nueva organización o crear una nueva organización sería, dice ella, literalmente apostatar de la verdad. Por lo tanto, nosotros como adventistas tenemos una misión. Yo sé que muchos de los que están presentando estos mensajes están sufriendo algún tipo de censura o, entre comillas, persecución. No me gusta usar esa palabra, pero alguna persecución interna, digámoslo en términos coloquiales, pero algún tipo de censura. Y eso
puede ocurrir, puede ser injusto, totalmente, pero eso no justifica, digamos, que la persona que sea censurada se vaya a salir de la iglesia, vaya a renunciar al adventismo. Muchas personas no han sido comprendidas en su tiempo, en su momento, pero estamos en las manos de Dios. Esta es la iglesia de Dios y eso no va a cambiar. eh, Tú y yo debemos seguir aferrados a la verdad presente. Sabemos que esto es un proceso complejo de discusión o de debate teológico, y yo prefiero que ojalá se transforme en un diálogo algún día, que podamos dialogar más tranquilamente, porque, y con esto termino, me he dado cuenta de que en muchos casos las dificultades son aparentes, no siempre son tan radicales. A veces hay pequeñas dificultades que se pueden resolver con el diálogo, precisamente porque se ha tejido una mala campaña con respecto a los que defienden el pecado como transgresión o los que defienden la naturaleza humana de Cristo por lapsaria. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Cristo, que asumió nuestra propia naturaleza, los que tienen en mente de que el pecado se afiató en la naturaleza humana de tal manera que todos desde Adán nacemos pecadores, al decir que Cristo nació como uno de nosotros, muchos nos acusan de decir que estamos diciendo que Cristo nació pecador, pero resulta que eso solamente funciona en la mente del que tiene el pecado original, Claro, como un preconcepto. Como nosotros no creemos en el pecado original, obviamente cuando decimos que Cristo nació como nosotros, creemos que Cristo nació no como pecador, nació con una naturaleza caída, con una naturaleza debilitada, afectada por el pecado, pero es lo mismo que nosotros, sin la culpa, y por lo tanto, él, como dice la Biblia, aprendió a crecer en gracia desde pequeño, crecía en gracia para con Dios, para con los hombres, aprendió a obedecer para ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen, y se constituye en un ejemplo para nosotros de dependencia. Cristo es el mayor ejemplo de dependencia que nosotros podemos encontrar en la Escritura. Pasaba horas en oración y no lo hacía porque él fuera Dios, lo hacía precisamente porque él era un ser humano que se despojó a sí mismo de su naturaleza divina, ¿no es cierto? No la usó, no usó su poder divino, sino que dependía del poder divino como tú y yo podemos depender. En ujú, eso radica la importancia. Eso es lo que está en juego, en el fondo. Por eso cuando nosotros miramos y conversamos estos temas, tratamos de mirar un poco más allá. ¿Qué es lo que está qué es lo que está en juego actualmente con relación al concepto de pecado? Está en juego la vindicación de Dios, la vindicación del carácter de Dios. Cuando nosotros defendemos el concepto de pecado como una decisión, estamos diciendo que hay una oportunidad, Dios nos hace participantes de su naturaleza para poder usarnos como instrumentos en su obra vindicatoria. Nosotros no tenemos que demostrar algo. Dios nos quiere usar a nosotros para demostrar su caso. La vindicación que Cristo hizo en la cruz fue completa, perfecta, pero el gran conflicto sigue, y esa es una realidad. El gran conflicto sigue, continúa, y todavía no acaba. Y como si Cristo concluyó en la cruz, ¿no es cierto? Y selló el destino del gran conflicto. Ahí se aseguró el resultado, pero el gran conflicto ha seguido 2000 años más. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nosotros vemos, y esto da para en otra oportunidad, cuando hablemos particularmente de la vindicación final, Cristo continúa su obra vindicatoria usándonos a nosotros como instrumento. De hecho, Él dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cristo nos usa a nosotros como instrumento para vindicar el honor de Dios, el honor de su Padre. No es que nosotros tengamos poder en nosotros mismos para hacerlo. No es que nosotros vayamos a demostrar algo por nosotros mismos. Dios nos usa a nosotros para poder concluir esta obra vindicatoria ante el universo, y cuando eso ocurra, indudablemente va a venir. Y la vindicación significa que la ley de Dios se puede cumplir. ¿Cuál era la mentira con la que inició el pecado en el universo, con la que se inició el gran conflicto? ¿Cómo inició el pecado en el universo? Con la idea de que la ujú, ley de Dios no se puede cumplir. ujú. ¿Qué vemos en Apocalipsis 12:17? ¿Al dragón guerreando contra Cristo? Sí, pero lo vemos a través de guerreando contra el pueblo que representa a Cristo, porque vemos al enemigo guerreando contra un remanente que guarda los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque este remanente está refutando la mentira que Satanás tenía.
de que la ley de Dios no se puede cumplir. Este remanente está guardando la ley. Y como están guardando la ley, están refutando las mentiras de Satanás. Eso es lo que está en juego. Entonces, cuando vemos este remanente, ¿se sostiene por sus propios medios? No, se sostiene en Cristo. Hemos visto las citas. Este remanente que guarda la ley se sostiene en el poder de Cristo para poder guardar la ley. Entonces, ahí está la importancia del gran conflicto y de la manera en que nosotros entramos en este gran conflicto, somos participantes de este gran conflicto, no somos los protagonistas, pero sí somos instrumentos de Dios en esta obra. Y por eso es tan importante estos conceptos que estamos estudiando. Amén. Sí, sí, muchas gracias por su conclusión, mi hermano. Y ya a manera de conclusión, simplemente quisiera decir algo que usted mencionó y me llamó mucho la atención. Deberíamos buscar más que una discusión, un diálogo. Y sí, siempre hay algo que a mí se me ha quedado en la mente cuando yo leí por primera vez el libro de la educación. Hay una partecita donde prácticamente dice, eh, la obra de educar prácticamente es la obra de salvar. ¿Sí? Así es. Entonces, educar es salvar. La salvación se basa en la educación. Y más que ponernos a vociferar cosas, porque a veces las personas que están, digámoslo, despiertas con respecto a estos temas, dicen, no, es que hay que proclamar voz en cuello. Y empiezan ahí a condenar a todo mundo, ¿no? Desde el púlpito, desde las reuniones, y así, ¿no? Sí, Y eso es muy contraproducente, eso es por supuesto. exageradamente contraproducente. Es mejor educar, ¿sí? Es mejor educar, buscar un diálogo, enseñar de la manera correcta. Cuando uno educa, tiene mejores efectos y más perdurables que simplemente decir X o Y está mal y esto es lo correcto, punto. No. Exactamente. Y ahí es cuando nosotros quedamos como fanáticos, como extremistas, como legalistas, etcétera, etcétera, porque no sabemos dar el mensaje de la manera correcta. Así Importante lo que... que mencionas, fíjate que cuando uno escucha que toman esta cita de la hermana White, que hay que llamar al pecado por su nombre, muchos lo usan justamente como un instrumento para condenar, para juzgar, pero aquí también la Biblia describe que si uno tiene que ver el pecado, tiene que ver primero la viga en el ojo propio, ¿no? Ujú. Uno tiene que hacer un examen de conciencia. Lo que Dios nos pide es que hagamos un examen individual, que nosotros no estamos habilitados para condenar, sino para salvar. Dios nos pide que salvemos a nuestro prójimo. Y la forma que Dios tiene para usarnos es a través del carácter. Dios no nos va a usar de otra forma. Yo no voy a llegar, no voy a convencer nunca a otra persona. La hora de convencer es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, mi única obra consiste en transmitir la verdad y la mejor forma de transmitir la verdad no es solamente de boca, es un testimonio en vida de que Cristo mora en mi corazón. Si Cristo no mora en mi vida, yo de partida no voy a entender sus propósitos, no voy a poder cumplir su voluntad. El propósito de Dios es transformar mi vida para que a través de mi vida las personas puedan entender cuál es el cambio, el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en la vida de los que creen en Él. No es algo meramente de palabra, esta no es una lucha de argumentos solamente. El mejor, o argumentos, digamos, hablados. El mejor argumento que nosotros podemos presentar es que nuestras propias vidas reflejen ese amor, el amor a Dios y el amor al prójimo, y un amor que realmente busca la salvación de las personas, no la condenación, sino que busca, digamos, entender que tenemos esta oportunidad, esta posibilidad, y que Dios realmente nos ama tanto que en su amor nos da la capacidad de poder escogerle. Amén. Le agradezco mucho a mi hermano Daniel por darse el tiempo para grabar este programa. Creo que ha sido bastante provechoso. Hemos podido discutir puntos importantes y espero que haya sido de gran bendición para ustedes, hermanos, que están presenciando esto, que han escuchado, que han examinado, que también puedan seguir profundizando en el tema, porque aquí se intenta abarcar lo más que se puede, pero como siempre, el tiempo no es suficiente, entonces invitarles también a que profundicen más, a que busquen la verdad, a que eduquen, no discutan, traten de educar a las personas con respecto a estos puntos. Y bueno, por la gracia de Dios, aquí continuaremos con esta serie de estudios. Que Dios me lo bendiga mucho, mi hermano, y Igualmente. gracias por su participación. Amén.